Yo muchas veces fui la nota y decía: "Me van a correr". Me gané el ramo de Marta Sagún en el avión. Un día me tiraron los del servicio secreto y ahí fue la nota. Otro día se cayó el helicóptero en el que iba Eso, y también salí en la o sea, nota. Después me sobreviví. detienen en Irak y era la nota. Se supone que un periodista no debe ser el protagonista. Sin embargo, cuando vivo situaciones personales, ahí digo, me decían: "¿Pero cómo? Si estuviste en la guerra". Y esto se te hace. Dije, ¿Qué pues, situaciones personales sí se les puede saber? dije: "Esa no es mi guerra". No, pues me fui tras un príncipe azul y pues no. Entonces yo me quería morir. Entonces, cuando oigo gritos en la madrugada, y todo, y me separan del grupo de periodistas, todos los periodistas les decían, ellos, guerra, bombas, decían, tú casa. Ahí fue donde sentí uno de los temores más grandes. ¿Qué tal, amigos de Buena Nueva? Hoy se engalana este foro, este lugar, con una persona a quien tiene poquito de conocerla en vivo y a todo color. Ahora sí como fan, le vine y vi a Neira Moncayo. Neira Moncayo es una mujer multifacética que ha tenido de las mejores experiencias que queremos escuchar, reportera de guerra. Tan solo con eso, ha sido parte de la historia, pero has olido el polvo de la pólvora en lugares que han sido totalmente, que solo vemos de lejos y han pasado a la historia y han marcado un antes y un después en muchas etapas de la vida. Y eres muy joven y has visitado muchos países. En fin, yo te estoy haciendo un pequeño resumen de todo lo que admiro, pero yo quiero que nos vayas contando. Neira Moncayo, bienvenida desde Jalapa, Ciudad de México y Ciudad Juárez. Yo vi tus tres ciudades de México favoritas. Bienvenida. Muchas gracias, Paco. Pues aquí, ay, oye, me dijiste joven, ya con eso me quedo. No, somos jóvenes. ¿Ah, sí? Sí, porque somos muy ¿Chavorrucos? No, yo les digo, no soy chavorrucos, somos rucos, pero somos millennial vintage. Ah, millennial. Ah, sí, o sea, Yo soy generación X. Pues somos igual. Sí. Tenemos la misma edad. Es más, yo soy un poquito más Pero grande. mira, de la X a la cruz. ¿Verdad? Yo les digo, no te preocupes por la edad si tienes una vida eterna. ¿Verdad? Siempre somos jóvenes. Pues Entonces, sí. la edad es un número, ¿no? Pero tenemos actitud. Eso sí. Y tenemos Sí. experiencia. Y tú tienes mucha experiencia. Sí. ¿Periodista de profesión? No. Sí. Bueno, pero estudiaste psicología. No, estudié periodismo. Sí. Estudié licenciatura en periodismo. Por eso llegué aquí a la Ciudad de México a estudiar. Ya después estudié psicoterapia, ya después cuando tenía que arreglarme un poco mi cabeza, y ya después me hice cristiana cuando tenía que arreglar mi corazón. Eso sonó muy bonito, pero no creo que tenías que arreglar tu cabeza. Querías aprender después de todo lo que habías vivido, yo creo, ¿no? Sí, me llamaba mucho la atención todo el tema de las emociones, ¿sabes? Sí. Porque en el país que fueras, el idioma, la religión, la circunstancia, el tiempo, prevalecían las mismas emociones en una mamá angustiada por encontrar a su hijo en las Torres Gemelas, por un papá que no tenía que darle de comer en un huracán, que había perdido todo, en una mamá que sus hijos estaban en medio de la guerra en Irak o en diferentes lugares y circunstancias. Y yo quiero que nos platiques de todo eso. El podcast de hoy va a estar muy interesante. Tú estás ahorita en Canal 40, en la Ciudad de México. Tienes un podcast, ADN 40, y el podcast que me gusta el nombre porque se llama La espuma de los días. Así es. Es que yo escucho esto y viene un versículo a mi mente hablando bíblicamente, pero también se me hace, ¿por qué la espuma? ¿Me puedes platicar ese el nombre? Y ahorita te digo el qué versículo me viene. No tiene mucha ciencia porque la verdad es que nos lo puso el productor. Pero sí, bien bonito. Sí, bien bonito. Él nos dijo que era porque pues todo lo que salía, ¿no? Esta espuma de todo lo que se vivía y todo lo que estaba y aderezaba. Y además hay un libro que así se llama. Sin embargo, pues nosotros le hemos dado nuestro ADN, nuestro enfoque a esta parte de todo lo espumoso que hay. Fíjate, y cómo lo percibimos diferente, pero también es parecido, creo. Hay un versículo que dice, la vida es como neblina. Entonces, que de pronto se desaparece. Y sentí así como que la espuma de los días. Es algo que de pronto es divertido, bonito, pero se va. Y como que tenemos que ponerle atención a lo que estamos viendo y a las vivencias, porque tú tienes ahí, ya llegaste al número 500, si no me equivoco. Sí, ya el podcast número 500. 500, así que búsquenlo, terminando este podcast, y van y la siguen ahí, así tal cual lo encontramos. Sí, en las plataformas como La Espuma y los Días en radio ADN 40, y a mí como Neira Moncayo
en las diferentes plataformas. En donde tienes de todo. Me decías, los martes, libros. Miércoles, terapeutas. Jueves, historias de vida. Tuve una matricida y yo decía, ¿cómo la entrevisto? Sí, fue una de las... Porque dices, ¿quién soy yo para juzgar, no? Pero finalmente mató a su mamá. Uy. Pero también ya estaba haciendo teatro y ya era directora de teatro. ¿Pero estaba en vivo? Sí, claro. Y ya había condenado, y todo. Sí, su condena ya. Pues voy a ir a verlo. Ya todo. Entonces sí, complicado. O gente, cualquier historia. Una persona que a lo mejor no te acuerdas del nombre, pero sabes que vivió el huracán de Acapulco, ¿no? Y cómo lo pasó. O gente famosa, ¿no? Que cuenta acerca de sus inicios. Eso es muy bonito y creo que también esta parte que estamos, el conocer la vida. Siempre nos gusta escuchar la vida de otros. Quizá a veces nos comparamos. Me fue mejor, me fue peor, quisiera ser, no quisiera vivir eso, pero somos muy como voyeristas, auditivos, visuales, que nos encanta escuchar eso. Y lo interesante es escucharnos a nosotros mismos y escuchar ese llamado de Dios que dice, a pesar de todo, ahí estoy contigo, te doy oportunidad después de que las vivencias que tienes. No sé, tú tienes muchas vivencias y no sé por dónde empezar, porque has pasado, puedo decir así un poquito lo que yo sé de vida. Sí, sí. Las guerras de Irak, 2003. Guerra de Irak. Muchos lo vimos por televisión y nos asustaba. Tú estabas ahí, fuiste presa, estuviste también detenida, presa. Nos vas a hablar de eso. La caída de las Torres Gemelas, todo lo que sucedió, 2001. Estuviste también en el Juan Pablo II, el Santo Padre, ahí estaba cuando falleció y cuando estaba el nuevo Papa. Sí. O sea, sí es envidiable y has viajado a más de 50 y tantos países. Sí, porque tuve la oportunidad también de viajar porque cubrí 2 presidentes. 2 presidentes. Entonces era parte de la fuente presidencial. A mi tío Fox. A tu tío Fox, sí. Yo soy Palafox. y una parte de Cedillo. Qué chévere. No, a ver, platícanos. ¿Por dónde empezamos? Siglo pasado. Bueno, sí, somos del siglo pasado. Cada vez dices, no, del siglo pasado. Oye, yo ahora que voy luego a dar conferencias y les digo, ¿dónde estaban? Al principio, ¿no? Cuando se cayeron las torres, unos no habían nacido. Sí. No te pases. Si te das cuenta, y no para hacernos sentir mal, cuando tú piensas en los 80s, que dices, sí, yo bailaba y escuchaba Timbiriche o lo que sea. Sí. Ya casi son 50 años. No me digas. No te digo. No, pasa algo mejor. Vamos a lo mejor. ¿Cómo empiezas a este gusto por el periodismo o qué fue cuando estudias? Estabas en Jalapa. ¿De Jalapa ahí estudiaste o viniste a Ciudad? No, acá. ¿Cómo te cuento? Como tú quieras. Tú eres la que sabe contar y yo nada más te voy a escuchar. Yo ya hablé mucho. Pues te digo la verdad o te digo lo que... la media verdad. Aquí tratamos de ser transparentes. Tratamos. La verdad es que yo creo que nunca quise estudiar periodismo. ¿En serio? Sí. Cuando voy a las escuelas y te dicen, ¿quién te inspiró? La verdad es que yo dije, esta carrera no existe en Jalapa. Vámonos. Huyamos. Jalapa es una ciudad muy bonita. Ay, es hermosa. Es hermosa, sin embargo, las circunstancias como que yo estaba emocionales que estaba pasando ahí en casa, como que no me gustaban. Y yo dije, pues a ver, hay 3 formas. Irte a vivir solo, no era bien visto, una jovencita de los 80 finales 90s. 90, sí. No, o irte con el novio, tampoco era algo. Pues vámonos a estudiar. Entonces, sí, eso poca gente sabe, fíjate. ¿Y qué? ¿Pero y llegaste a estudiar periodismo? Investigué, había la carrera en el puerto de Veracruz y en la Ciudad de México. Okay. En el puerto de Veracruz dije, yo le huyo al calor. Sí. Y dije, no, y el ambiente así medio bullanguero y todo. No, dije, no. Entonces me vine a la Ciudad de México porque aquí vivía una tía con la cual me vine a vivir. Okay. Y me presentaron una escuela que llevaba periodismo y arte. Entonces yo dije, no, pues si chance le hago a la actuada y le hago a 1000 cosas. Y llegué, y ya cuando llegué conocí, es cuando me enamoré del periodismo, la verdad. Qué bonito. De la ciudad y del periodismo. Entonces, ¿te gustaba estar frente a las cámaras, que te vieran? ¿Eras tímida, extrovertida? No, siempre he sido extrovertida. ¿Sí? Desde niña bailé, canté, me encantaba salir en los bailables, en la escolta, maestra de ceremonias y todo ese tipo de cosas. Yo creo que ya me llamaba un poco la atención, pero en el periodismo no eres el protagonista.
no existes a veces, ¿no? Así es. A veces. O sea, yo muchas veces fui la nota y decía, me van a correr. Me gané el ramo de Marta Sagún en el avión. Un día me tiraron los del servicio secreto y ahí fue la nota. Otro día se cayó el helicóptero en el que iba y también salí en la nota. O sea, después me detienen en Irak y era la nota. Se supone que un periodista no debe ser el protagonista. Exactamente, sí, eso es genial. O sea, se cayó un helicóptero, el piloto fue muy hábil ahí y tú estabas dentro y sobreviviste a eso. A eso, sí, más de 13, 15 metros, del tamaño de un edificio. Dale. Y yo veía al piloto, porque ya sabes que si el piloto va muy angustiado, pero yo no lo vi que estuviera angustiado hasta que rebotamos y por poco y nos estrellamos con el helicóptero de Fox. Iban cubriendo entonces la gira de Fox. Sí, en Chiapas, en Motocintla. Y ahí iban de pronto y el piloto no dijo, oigan, cuidado, no sintieron que... No nos dijeron nada, solo empezamos a ver que se movía raro, que se caía, que hablaban entre ellos, pero no se notó, o sea, muy profesionales, ya hasta que en verdad estábamos abajo, todo el mundo lo vieron, quitaron a toda la gente y estaban los servicios ahí, que siempre están de seguridad por cuestión del presidente. ¿Y en ese entonces no tenías todavía un contacto con la fe o ya? ¿O qué dijiste, Dios mío? ¿O era atea y ahí te haces cristiano, como dicen? No, yo nunca fui atea. No. O sea, siempre creí en Jesús, siempre lo vi, siempre me acuerdo un encuentro así muy bonito a los 8 años, ¿no? Sin embargo, no era cristiana. Okay. En realidad los cristianos no me caían muy bien. A mí tampoco. Ay, perdón. A mí hasta la fecha. No. Sí. Pero hay que ver las cosas. No, porque yo me veo y digo, si yo soy cristiano no me caigo bien. Así, Señor, soy el ejemplo de cómo no deben ser. No, es que yo quería poner en mi casa estos letreritos de que aquí no vengan a tocar. Ajá. No, pero pues no, y me resistí. Me habló Dios por muchos buenos caminos. Una amiga, me acuerdo que me llevaba a su iglesia. En su cumpleaños lo festejaba ahí, yo dije, pues es fiesta, pues vamos. Y yo les decía, ay, ¿cómo no quieren ir? Pues sí hay karaoke. Y está padrísimo. Y era el karaoke, ir a divertirte, claro. No, claro. el karaoke en la iglesia. Sí. Porque ponían ponían las letras, entonces yo decía, tienen karaoke, y termina uno chillando, y pues mira, está padre, pero decía, no, pues no, ese no es mi lugar. Hasta que ya me pasaron cosas muy fuertes, difíciles, y entonces pasé por todo. Le hablé a todos, bunga bunga, chunga chunga, pasé por todo, y ya lo último, pero pasé por todo. O sea, ¿experimentaste otras religiones, creencias? Pues así como santería. O sea, hice de todo. O sea, de prácticamente todo. Ya Dios me perdonó, me liberó, claro. Di unas, pero... al final, los últimos fueron unas hermanas cristianas que le dijeron, que me dijo mi mamá, oye, hay unas señoras que quieren orar por ti. No, hombre, los recibí, no, yo muriéndome y yo recibiéndolas bien rejega. Hasta que Dios me atrapó. La primera vez que entré a una iglesia pensé que que le habían contado al pastor de lo que estaba yo pasando, porque sentí que me estaba hablando. Yo no había vivido la fe así. Yo había vivido una fe de carta de los apóstoles y párese y encínquese y esto y todo. Entonces no lo había yo vivido. Entonces entro en un pequeño conflicto de 2 minutos porque Dios me reveló, soy el mismo. Es la misma historia, es el mismo Jesús, es el mismo, solo que aquí me vas a conocer de una manera diferente. O sea, aquí te hablo, aquí todo eso. Entonces no me conflictué mucho porque no pasé del budismo, del islam, no. Entonces el mismo Jesús que he amado toda la vida. Eso que me dices es muy interesante, el que digas, parece que el pastor o la persona que estaba hablando conocía, ¿no? Y eso se da mucho, o hemos tenido en testimonios, que dices, ¿quién le vino a contar el chisme? Pero entonces sí es creíble eso de que Dios es un Dios personal que te conoce y va a tu necesidad específica. Claro, yo me acuerdo que cuando decía yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Estaba sola, no tenía trabajo, estaba en Jalapa, no había dejado mi profesión, había dejado el periodismo, o sea, me había ido a Jalapa. Y entonces, digo, pues, y leía la Biblia y Dios me decía, vete al desierto. Y yo, no entiendo, ¿cómo el desierto? Y entonces le digo, dime más claro, ¿no? Y en ese momento termino de decir claro y suena el teléfono.
Y un amigo diciendo, Moncayo, yo sé lo que te pasó. Un amigo te quiere entrevistar porque te quiere traer a trabajar a Ciudad Juárez. Yo no conocía nada de Ciudad Juárez. Y dije, el desierto. O sea, Ahí es. el desierto tal cual. ¿Tal cual? Que ya habías estado en el desierto años atrás. ¿O todavía eso fue primero? No, en la guerra. Ajá. Sí, pero yo cuando decía el desierto que me fuera no sabía a qué se refería. Como una parte de la vida en donde vas a... Pues era el desierto literal, la Ciudad Juárez. Sí. Ajá. Que es muy bonita, desértica, pero... Yo amo Juárez. Sí. Lo que te decíamos antes, los burros crisóstomos, los burros de barbacoa. Pero ese es otro tema. Entonces, llegaste ahí. Hay un versículo que me viene a la mente, perdón que te lo mencione. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, que dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, viene a mi mente este desierto que probablemente muchos pasamos, en donde te conozco, pero no sé para dónde moverme. Él mismo os perfeccione, fortalezca, afirme, establezca. No sé si ahí más o menos a eso te refieres. Así fue. Así fue y así llegué. Y yo, pero mira, en pleno gozo. Después, la persona que me contrató, pues finalmente me quedé sin trabajo porque resultó que lo agarraron por narco. Uf. Entonces me quedo sin trabajo y me fui a trabajar con una doctora, a abrir puerta, a darle refresco, agüita a las pacientes y yo creo que Dios probó ahí la humildad, ¿no? Porque yo nunca había trabajado en otra cosa que no fuera el periodismo. Nunca tuve la necesidad de trabajar de chava, de nada, y entonces ahí pues, y yo bien gozosa, me acuerdo con lo que me pagaban y que no me alcanzaba ni para la renta, ¿no? Pero Dios puso gente que me adoptó allá y tengo una familia. Qué bonito eso. Ibas a la iglesia Vino Nuevo, si no me equivoco. Vino Nuevo. Sí, es la primera iglesia que conocí. Claro. Y fue súper impresionante, porque son iglesias muy grandes. Sí. Muy grandes, y yo iba solita, porque no conocía a nadie. Sola. Y entonces llegué y ahí una mujer me tocó el hombro y me dijo, ¿estás triste? Y yo, ¡ah! Entonces, pues me llamó ella con todas sus hermanas y me adoptó, su esposo, sus hijos, y pues cada vez que es Acción de Gracias yo voy con su familia, ya el ingeniero ya está en la presencia de Dios, pero a ella pues la sigo hablando y qué bonito viendo. eso. ¿Qué año era aproximadamente? 2007. 2007. 2006. 2006 y me regresé en 2007. Ya. ¿Y te regresaste por qué? Me regresé porque en ese momento tenía yo más claro que aún ahora, que con tanto ruido, la voz de Dios, ¿sabes? Y entonces, yo dije que iba por un proceso para limpiar y sanar después de que había pasado de un proceso difícil. Y entonces, pues yo ya tenía mi vida bien padre allá. Mis amigos de la cultura, del periodismo, de la iglesia. Tenía yo mi agenda llena, me encantaba ir al Paso, y todo. Sin embargo, pues yo tenía que seguir como el propósito que Dios tenía para mí. Y sin saber cuál era. Porque yo un día estando en plena Nevada, sin poder salir de la casa, ahora lo hice intuitivamente, como guiada por el Espíritu Santo. Ahora lo veo que en Habacuc pues viene el que plasmes, ¿no? Tu visión, escribir, ¿no? La visión. Pero aquí yo lo que hice, a ver, Señor, si no me he dado a entender y dices que seamos como niños, pues a ver, agarré revistas y hice una especie de collage donde puse el ángel de la independencia. Dije, esa es mi independencia, mi libertad, pero también es la Ciudad de México, que tanto me gusta. Y puse, me encanta la radio, y no encontré radio y puse una tele. Y la pegué, y mira, terminé trabajando. Y claro. Y estoy en la tele donde nunca pensé que iba a trabajar. Y puse una boda, y puse un hijo, y hasta el final puse un iPod, me acuerdo. Pues dije, ¿cómo si no tengo ni para comer, quiero un iPod? Bueno, pues pasó un año, y cuando me regresé, mi hermano adoptivo de allá, me dio ese iPod que estaba ahí. Nadie lo supo, porque ese collage solo lo vimos Dios y yo.
Y después lo guardé. Y todo se fue. Y entonces Abraham me dijo que hacia allá, porque había mucha violencia, había muchos encajuelados, colgados. Eran los tiempos más oscuros, creo yo, de Ciudad Sí, Juárez. algunos de los más Sí. oscuros. Una época fue antes, en los 80s, 90s, con las muertes de Juárez. Después vino con del acomodo de las... Y ahorita se está viviendo otro también En donde difícil. parecía fantasma, Ciudad Fantasma. Yo recuerdo Sí. que lo quería mucho y luego y cerrados negocios, o sea. Sí, sí, feo. dejaban colgados en los puentes Sí. gente y letreros y todo eso. Y conocí a un sicario y me contó así toda su historia, ¿no? Y todo, y cómo Dios lo llamó. Y bueno, pues ahí me habló Abraham Sabludovsky y me dijo, regrésate. Y me regresé porque pues él me llamó para que regresara con él a la radio. Radio 13, sí. Radio 13. Radio 13. En paz descanse. Sí. La estación, sí. Pero has estado también con López Dóriga, ¿también trabajaste con él o tienes algunas cosas? No, con varios. Fíjate que fue básicamente con Sabludovsky y he convivido con muchos personajes por las coberturas. Sí. Porque viajábamos en el avión presidencial junto con ellos, con Pepe Cárdenas, con mucha gente. Entonces, estuvo Loret cuando era reportero, Loret de Mola, Carlos Loret de Mola. Carlos con Latinos y Loret. todo. Tú entonces, perdón, tantito, cuando tú haces una cobertura, lo haces para diferentes medios. No, para uno, lo hacía para uno. Porque hay personas que trabajan en 2, 3. Sí, no, yo lo hacía para uno, aunque Abraham me permitió en ese momento, alguna vez colaborar para Radio y Televisión de Veracruz y hice, para cuando estuve con lo del Papa, hice unas colaboraciones para Canal 11. Okay. Lo del Papa fue antes, estamos aquí, perdón, ya me brinqué porque estábamos diciendo que regresaste aquí a Radio 13. Todo fue antes, por eso. Todo fue antes. Toda la historia que tú cuentas del periodismo antes de siglo, ajá, todo fue antes de ser cristiano. Entonces, vamos a poner como las películas. Aquí estoy yo, llegando a Radio 13 con Abraham Sabludovsky. Pero esta soy yo. ¿10 años atrás? ¿Cómo más o menos? ¿Llegaste entonces? Porque yo quiero que me cuentes, mi morbosidad es para saber cómo fue tu experiencia en la guerra de Irak y en las Torres Gemelas. Porque nosotros lo vimos y nos asustamos desde la tele, pero tú lo estabas viviendo. Sí, el tema ahí es que siempre fui una reportera bastante intrépida. También yo vivía sola aquí en la Ciudad de México, entonces no tenía como ese apego de si te vas un mes, si te vas 15 días, si te vas, o sea, no había esa parte, ¿no? De que te espera la familia, el esposo, uh-huh, los hijos, nada. Entonces, y yo siempre me he preparado, ¿no? A la mano siempre pasaporte, visa, todo eso para que cuando dijeran algo, pues fuera la reportera. Ahora yo creo que todo el mundo lo tiene, pero esperaría. Pero en mi época no todos los reporteros lo tenían. Y entonces Abraham Sabludovsky me dio mucha confianza en mi trabajo y me mandó a presidencia cuando era yo, imagínate, era veinteañera. Y ahí estaban los periodistas más experimentados. No, yo cuando llego y me dicen, pues aquí vienen los más experimentados, y yo pues llegué al lugar correcto, ni sabía lo que yo decía. Y además él con una indicación que me dio, que no quiero que hagas lo que hacen los demás. Yo quiero que oigas lo que le dicen al presidente, no lo que el presidente dice. Eso lo traen todos. Entonces, eso fue una parte importante. Y un día él me dijo, bueno, primero me acuerdo que estaba en el World Trade Center de la Ciudad de México y se da lo de las torres, estaba con Fox. Y me dijo mi jefe, pues vete para allá. Y entonces dije, ¿qué hago? Porque cerraron el espacio aéreo. Uh-huh. Entonces, una amiga con la que era mi roomie en ese momento me dijo que otra amiga de ella también la habían mandado a Hania Nobel. Ah, ella me dio clases. ¿A poco? Alguna vez sí, en la VM. Tuve una clase con ella, con Hania. Claro. Mira, bueno, pues ahí nos hicimos, yo digo que nuestro aniversario es el 11 de septiembre, porque a pesar de que nos conocíamos, pues no éramos amigas. Y dijimos, nos vamos por aire no hay, dijimos por tierra. Pero teníamos el riesgo de que los que estaban en el aeropuerto abrían el espacio aéreo y nos ganaron. Y no.
No lo abrieron, tardaron muchos días en abrirlo y nosotros llegamos después de 3,000 y tantos, no sé cuántos kilómetros recorrimos, de México a Laredo, de Laredo a Nuevo Laredo, caminando, ahí rentamos camionetas y manejando hasta Nueva York, sin parar, para encontrarnos un espectáculo dantesco de olores fétidos, de plástico, hierro, cuerpos. Todavía pudimos entrar, todavía tengo mi credencial de la zona cero, que después ya no la dieron. Cementerios como así como altares de fotografías de busco a fulano, nos casamos el sábado, el papá te esperamos, hija, no sé qué, la gente, o sea, era verdaderamente triste, ¿no? Y ahí estuve sobre todo con la comunidad mexicana, latina, la indicación de Abraham era no irme por lo que estaba diciendo Bush, para eso estaba CNN, estaba Reuters y todas esas cadenas, sino que me fuera con las historias de vida. Y entonces ese fue como el sello de mis coberturas, ir por las historias, por lo que decía la gente, por el lado humano. Entonces, pues ahí estuve pues prácticamente un mes viendo todo eso, regreso y pues ya sabes que se viene lo de la guerra en Irak y mi jefe me habla y me dice, ¿te gusta la comida árabe? Y yo le digo, pues sí, pues te vas a cansar de comer porque pues te vas. Y entonces, ilusa, me fui a la embajada de Irak a buscar la visa. El, el, el embajador prácticamente se rió de mí porque tenía en su escritorio un cerro de peticiones, ahí sí que de López Dóriga, de Javier Alatorre, de todos los grandes del periodismo, pues yo era una chavita que no me conocían, ahí y que no les iban a dar la visa. La visa solo la tenía Jania Nobel y Eduardo Salazar, eran los dos únicos que tenían visa, ¿no? De Televisa y de TV Azteca. Y pues ya me regreso toda tristona porque pues dije, ¿cómo? Y llegué y casualmente me encuentro con Derbez, el canciller. Claro. Y entonces le digo, ¿usted sí me puede ayudar? Me dice, no, porque la van a matar. No, y bueno, y minutos después me hablan de la embajada, que fuera por la visa. Sí te ayudó. Pues sí me ayudó. Y después cuando me detienen estaba súper preocupado porque dice, yo le dije que le iban a matar, ¿no? Y entonces pues yo fui igual a hacer cosas del lado humano. Porque me decían mis compañeros, Jania se regresó cuando yo la vi cuando iba saliendo, cuando yo iba entrando, estaba solamente ya Eduardo Salazar y otros periodistas, y cuando ellos pues los llevaba un guía que estaba, pues eran orejas del gobierno. Y yo como fui de las últimas a entrar, me tocó uno que no estaba con el gobierno, que era como externo, un maestro de la Universidad de Bagdad. Y entonces él le decía al gobierno que yo iba a ver cómo hacían el pan árabe, ¿no? Y en realidad me metía a las casas y me hacía pasar como una de sus esposas, iba yo a las mezquitas, o sea, yo tenía una visión de Bagdad diferente a la de mis compañeros reporteros, ¿no? Que decían, ¿cómo se le voltearon hacia José? Pues así como la CTM salía a aplaudir y después le dieron la espalda al PRI, por ejemplo, ¿no? Entonces... O la CENTE hace unos días también. O la CENTE, ¿no? Sí, pero bueno, eso es muy local. Pero finalmente me detuvieron porque Abraham me da instrucciones de irme a la frontera, porque ya tenía noticias de que venía la primera bomba. Entonces, yo iba a lo de las bombas, ¿no? Pero pues Abraham dice que me mueva, cayó una bomba ahí donde yo estaba, atacaron el Hotel Palestina, que era donde yo estaba, me llevan al Ramadi y nos meten en una especie de cárcel, calabozo, no, junto con periodistas de Canal 5 y otro de, no sé, no me acuerdo ahorita de dónde era, pero de Telecinco de España. Y entonces nos empiezan a acusar, ¿no? No tienes dónde dormir. Ah, pero llévenle a la cama del jefe.
O sea, pues tú no sabías si te iban a cubrir. Bueno, desde llegar, ya no había vuelos tampoco para Irak. Entonces llegué a Jordania y tuve que contratar, me ayudó un amigo que hasta la fecha lo tengo en Jordania. Tuve que contratar a unos señores que me cruzaran por el desierto. ¿Tú qué ibas a saber? Confiar. O sea, no sabías. Hay una cosa. ¿Viajabas tú sola o llevas tu camarógrafo? ¿Tú eres tú solita o sea, totalmente? Tele lleva camarógrafo y editor. Sí, llevas todos. Periódico lleva su fotógrafo. Radio no llevábamos nada. Más que tu grabadora. Y en ese entonces era la grabadora chiquita. Quizás, ¿no? Bueno, yo llevaba una Marantz de estas grandes, pero y 1000 cassettes. Ahora, aquí se oye relativamente tranquilo, pero cuando llegas ahí, la gesticulación, el idioma, me imagino que te comunicas en inglés. ¿Cómo? Me comunicaba a señas. Es que aún las señas, tú llegas a esos países y dices, el aspecto es otro idioma, otro lenguaje. Déjame decirte lo que te pasó. O sea, lo que me pasó, me decía el traductor de Lalo Salazar, porque mi traductor tenía un aspecto como árabe, pero como muy como mi papá, haz de cuenta, ¿no? Y hablaba como español, pero el de Lalo hablaba como árabe, el español así, no arbano, todo. Y entonces me decía, tú parecer árabe. Sí. Carácter, no árabe. Oh. Porque evidentemente, pues era una cosa así tremenda el estar ahí, la psicosis de que ya viene una bomba, que dicen que va ahora, que es nuclear y que entonces dicen que viene no sé qué, y los periodistas vivían ahí en ese hotel en medio de... Y yo entonces prefería salirme con el guía y íbamos a ver a los hospitales y decías, no tienen nada. O sea, si decimos que aquí no hay nada, no había ni un curita, ¿sabes? Tú me vas diciendo esto y yo voy recordando cuando veía noticias y efectivamente veía todo eso. Es el tiempo de Saddam Hussein, para que la gente que de pronto, ¿de qué están hablando? No es lo de hace poco, unos días que está por esa zona, que era Irán, etcétera. Es este año 2003. Sí. Y sobre Saddam Hussein, que fue un revuelo y días. Y yo recuerdo esas noticias, esas imágenes de bombas, de humo, de arena, de periodistas corriendo y todo. Entonces seguramente yo te escuchaba por ahí y mira nada más. Sí, y bueno, pues finalmente yo creo que Dios me fue librando y sacando, había cosas que yo no entendía, porque de repente quieres el reconocimiento personal, ¿sabes? Y dices, es que no me quedé aquí y por esto no me dieron el premio tal, o yo quería, y no sabías que Dios tenía un propósito en el cual te iba moviendo y que decía, no quería que hubiera ese tipo de cosas, yo creo, ¿no? Que tenía que llegar yo, si bien yo creo que si hubiera muerto en ese momento, yo creo que hubiera estado en su presencia porque finalmente lo tenía en mi corazón. No era una cuestión de una religión, claro, ¿sabes? O sea, yo lo había aceptado en mi vida desde siempre. No lo conocía, no tenía esa, pero pues era mi... Y estando allá, ¿tenías alguna percepción de la religión? Digo, hay la religión, sí, porque la guerra tiene mucho que ver con la religión. Sí. ¿Había algún conflicto o comparabas tu creencia con la fe de allá? No, yo oraba, porque oraba más que rezar. O sea, a lo mejor rezaba el Padre Nuestro, nada más, pero oraba y le pedí al guía que me llevara a una iglesia. Entonces llego a la iglesia y entonces tienen estas bancas y ahí tienen las Biblias. Tomo una Biblia, abro la Biblia, está en árabe, le señalo, mi traductor me traduce y habla de la paz. Y entonces yo creo que fue el primero que le empecé a predicar, porque le empecé a decir, mira, Alá te dice que te vayas a la guerra y aquí Jesús está hablando de la paz. Entonces le empecé a hablar al traductor en una iglesia acerca de Jesús y de la paz. Mira. Sí. Eso es muy interesante. ¿Y qué decía? No, le cambió el versículo. No, o sea, pues él nada más me escuchaba y le decía. ¿Y cómo sales de ahí, de esa? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Terminó? ¿Cómo fue que te regresaste? Porque no, pues me expulsaron.
Pero estuviste desaparecida unas horas, que eso sí recuerdo, y por ahí vi algunos donde decía Abraham, aquí estamos contigo, Neira, y que decías tú, sí, ya puedes salir, y explicaste cómo saliste. Sí, pasó un fenómeno bien extraño. ¿Sentiste que ibas a morir? Perdóname eso. O sea, ¿sentiste, dijiste, ¿sabes adiós? Que no, como que me desensibilicé, y mi problema era como, ¿cómo me comunico para pasar la nota? Porque estaba incomunicada. ¿Y cómo salgo de aquí? No, mira, me traté de robar mi pasaporte, me lo robé, después dije, no, me van a matar, lo tiré, se los enseñé, miren, se les cayó, dije, no, si corro de aquí a la frontera, me van a disparar por la espalda, ¿sabes? Como pensando ese tipo de cosas. Y y finalmente, cuando llega una llamada, porque yo le mandé un mensaje a Eduardo Salazar, y Eduardo Salazar le habló al productor Daniel Lasky Abraham, y Abraham a Derbez, y Derbez a Fox, y Fox al embajador de México ante las Naciones Unidas, y el de las Naciones Unidas dijo, ya no hay nadie, ya nadie del gobierno está, porque todos están en los búnkers, porque ya es inminente la guerra. Y dijo, pues tú eres la autoridad, Aguilar Sincer, que era el embajador. Y entonces el embajador de Irak ante Naciones Unidas habló a esa cárcel, y es que ordenaron que me liberaran, que me expulsaran. Entonces, cuando oigo gritos en la madrugada, y todo, y me separan del grupo de periodistas, todos los periodistas les decían, ellos, guerra, bombas, decían, tu casa, ¿no? En español. Uh-huh. Ellos, bombas, tu casa. Gracias, y yo, bye. No sabía. ¿Qué tal si me cumplían lo de llévela con la cama del jefe? Además me trataron de casar ahí. Antes en una visita me quisieron ahí que me casara con un cuate que no tenía esposa ¿Cómo mexicana. te liberaste? No, pues iba yo con el guía, que es el que me iba traduciendo, que quería que fuera la esposa. Y le digo, dile que soy tu esposa, ¿no? O sea, no. Bueno, se enojó porque le dije, dile que sí, que ahora que termine la guerra. Pero que me dé un adelanto de unas unos camellos. Unos camellos, no, porque no te los traes, unas joyas para no, pues ahí siempre fui bastante ingenua para eso. No, y que vas a tener y bueno, pues finalmente yo tenía temor de que ahí fue donde sentí uno de los temores más grandes, porque no sabía para dónde me llevaban. Y me llevaron para la frontera con Jordania, que me estaba esperando el cónsul del Cairo. Ahí. Y entonces, pues ya me expulsaron y me fui a ver las bombas desde un poquito lejos y ir a ver a todos. Bueno, muchas cosas. No, qué increíble eso. Y sé que hay muchos detalles que nos daría tiempo de escucharte. ¿Y tu percepción cambió de la vida un poquito en cuanto a ese viaje o ese momento? ¿O ya era parte de tu trabajo ver cosas que no todos vivimos? Yo creo que era parte de mi trabajo ver esas cosas que a veces piensas que van a durar toda la vida, ¿no? Los viajes, todo. Y sí, también. Sin embargo, por ejemplo, fui más cuidadosa con el juicio, porque yo podría decir que las mujeres de Irak son mujeres sometidas, mujeres, ¿no? Vistas desde un feminismo, pero sí las mujeres maltratadas, como hay en Irak o en México o en Chimalhuacán, ¿me explico? Sí. Pero las mujeres que llevan su cultura, ellas podrían decir, ¿qué hace esta mujer con el cabello suelto, en pantalones, sin un esposo? O sea, las que llevaban su cultura. Entonces, es como no juzgar a través de nuestro filtro y de nuestros ojos lo que está viviendo. Hago un acotamiento. No tiene que ver con la violencia, ¿no? El maltrato, que es maltrato en cualquier lado. Pero si viven una cultura donde son felices usando una burka, habrá gente que lo hace por cuestión religiosa, cultural, no la parte de... Y también tiene que ver un poquito en cuanto a las esferas sociales, ¿no? No sé, yo tuve un poquito de acercamiento hacia Egipto y todo, y yo veía que ciertas clases sociales eran muy comunes, no, es que hay de todo. Otra ideología. Es que depende de la cultura. También, ¿no? Más o sea, en Amán no era lo mismo que en Bagdad, y no es lo mismo que en Irán.
O sea, es diferente. Entonces sí, pero tú lo viste de cerca. Entonces, yo lo vi de muy cerca. Entonces, ¿qué? Perdóname. El Corán lo oigo y de repente pues me da como cosita porque lo oía yo en las bocinas allá mañana, tarde y noche. Da miedo. Pues es que más que miedo era el acordarte de las circunstancias en las que estás. Sí. Pero saliste libre de ahí. Dios me ha librado de tanta. Pues es que vamos a otro pasaje de tu vida. A ver. Después vamos a hacer una serie de detalles que viviste. Cuando estuviste en el fallecimiento, la entrega de estafeta del nuevo Papa, sí. Habemus Papa, falleció Juan Pablo II, muy querido, muchos años de su trabajo pontificio, 20 y tantos años fue, ¿no? 23 si no me equivoco, y viviste también ese momento. Sí, la verdad es que ha sido una de las coberturas más bonitas, periodísticamente hablando, porque con Presidencia viajábamos con el estrés y los gritos, y el estruendo de la rapidez y la carga de estar pasando información de altos funcionarios. Después mis otras coberturas, todas eran de riesgo. El golpe de estado de Hugo Chávez, huracanes, la guerra, las torres gemelas. En cambio, en el Papa, paz. Nunca en mi vida periodística había disfrutado una cobertura, porque no tenías tiempo para pasear, no tenías tiempo para comer, no tenías tiempo, aunque dijeran tus compañeros, colegas, ay, se la pasa viajando. Pues sí, pero trabajando. Pero no turisteando. De repente turisteas, pero, ¿no? Sí, y te buscas la manera. El plan DM3, no el DN3. DM3 de esto y DM3 de esto, porque me tengo que ir rápido y subir al avión. Pero esa fue de sentarte a comer una pasta, de esperar, de trabajar mucho, pero poder gestionar tus tiempos. No, ya fui con el que le hace el traje al Papa, ya fui con el que no sé qué, con las madres quién sabe qué, y ahora pues esperar, y entonces hice buenas amistades, una amiga que está ahorita en Guatemala, que la acabo de ver por allá, que allá cubrimos juntas y ahora ella es funcionaria del gobierno de Guatemala. Qué chévere. Y todo, entonces fue muy padre. Lo que sí es que mi encuentro con el Papa ya fallecido, porque yo ya lo había visto antes. En vivo. Sí, pues sí, estuve con cuando Fox fue Fox y Martita, y que el beso en el Vaticano, y o sea, varias cosas, sí, ¿no? Sí. Y pero verlo ahí expuesto, ¿no? En el féretro. ¿no? Fue así como ver esa certeza de que ahí no hay nadie. Como es... De que se va la espuma de los días. Se va. O sea, no hay nadie. O sea, ¿a qué venimos a ver? Es un trajecito. Porque lo que estaba aquí ya no está. ¿Cambió tu concepto de vida y muerte? Pues porque dije, ya no está. O sea, el Papa no está. El señor que habitaba ahí no está. No está ahí. Dije, ya no está ahí. Entonces, ¿dónde está? Sí, te preguntaste eso. Ay. No, pues sabía dónde estaba, ¿no? Bueno, eso espero. Saludarlo. Sí, claro. ¿No? Claro que sí. Pero sí es interesante eso, el ver de lejos también, como te digo yo, lo vimos muchos desde la televisión, todos esos eventos, pero el vivir te cambia mucho la perspectiva también. Sí. Y le quitas importancia o le das menos importancia a cosas que antes eran vitales, o que admirabas, o que pensabas cuando logre esto, voy a tener una plenitud. Uy, no. Ha cambiado, ¿no? Cambia es que pasé todo, o sea, llegué a los pies de Cristo porque no tenía nada y había pasado por todo eso. Y entonces la gente... Ay, repite, eso se oye muy bonito. Llegué a los pies de Cristo porque no tenía nada y había pasado por todo. Y había, o sea, visitado palacios. ¿Y eras famosa? Pues no, famosa nunca he sido. Sí, famosa y has tenido, o sea, digo... pero era muy consentida. Ajá. En la radio era muy consentida por mis jefes, por el dueño de la empresa. Me trataron siempre muy, muy bien.
y muy querida, o sea, y por mis amigas periodistas. Sin embargo, cuando vivo situaciones personales, ahí digo, me decían, pero ¿cómo? Si estuviste en la guerra. Y esto se te hace. ¿Qué Pues, situaciones personales sí se les puede dije, saber? esa no es mi guerra. No, pues me fui tras un príncipe azul y pues no. Entonces yo me quería ¿Te morir. enamoraste así fuerte? ¿Y qué? Dejé todo Hombres por desgraciados. seguir. No, para Todos los nada. hombres son iguales. No, Yo por pues eso sí. prefiero a las mujeres, dice un amigo. No, pero dejé todo en busca de una ilusión, Mm. ¿no? Dejé mi trabajo, mi ciudad, mis amigos, mi todo por irme. Algo que no resultó. ¿Y qué dijo él? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ¿Qué porque dijo? estaba yo loca. Oh, ok. Me acusó de locura, me acusó de muchas cosas, me dijo, me divorciaron sin que yo estuviera, me sacaron de cosas, yo creo que pensando que yo iba a hacer algo. Y sí tenía ganas de hablarle a Aristegui para decirle lo que estaba viviendo. Pero mira, dije yo, empecé a aprender, es que ahí conocí de Dios y yo creí que Dios me iba a restaurar, lo iba a cambiar, lo iba a traer, lo iba a convertir, lo iba a todo eso, pero dejó que creyera yo todo eso para que no padeciera y para que yo sanara y me enamorara de Dios como estoy enamorada hasta la fecha. Y yo dije, no importa que me divorcie, pues me vuelvo a casar, ¿no? Y ahora, o sea, con el mismo. Entonces, pero fue muy fuerte. Me río, Pero porque pero ya no duele tanto como dolía. no, No, ya no duele. No duele nada, no, por supuesto que no. Y pasó muy rápido. Viví el proceso de duelo en 3 meses, o sea, fue muy rápido. En 3 meses yo ya estaba viendo que se estaba casando él, ¿no? Entonces, y yo, gracias a Dios, qué padre. Gracias a Dios que me libró de él. O cuando dices el ex. Mira, no estaría las yo oraciones aquí. de los padres ya. Mira, yo estaría ahorita en un pueblo. ¿En dónde? En un pueblo. En un pueblo que ¿Con qué letra empieza? Con P. Estaría yo en un pueblo, no sé, porque era yo, o sea, yo acepté una vida, ¿no? Y que él me decía, no te sientes a comer hasta que no me haya servido. Que vea a mi papá que tú me atiendes. Aquí las mujeres están de un lado y yo del otro. Aprendí a no juzgar, esa es su cultura. Pero ¿y cómo? Si tú eras tan independiente. Ahí el amor ahí fue por lo que empezaste a estudiar el comportamiento humano y no, empezaste a tratar. No, mucho después. Pero después dijiste, ¿por qué estábamos actuando así? Mira, yo no juzgo, hay gente que vive así, sí. ¿no? Y que vive bien y es una familia bonita. Y que disfruta el tóxico y a todo, la tóxica. Bueno, pues no sé si sean tóxicos o no, pero no era lo que Dios tenía preparado para mí. Qué bueno. Entonces, gracias a él y gracias a eso y gracias a esas circunstancias, tengo un esposo, tengo un hijo, tengo una carrera, tengo un trabajo, he conocido de Dios, he conocido personas, estoy aquí contigo. Ay, gracias. Entonces, saludos a Omar, tu esposo, y a Obed, el pequeño. ¿Cuántos años tiene Obed? 5. ¿Y 2 perrijos, si no me equivoco? Sí. Son 2. ¿Cómo se llaman los perrijos? Bueno, Bless y Grace. Qué bueno, bienvenidos también. Sí. Gatitos, ¿no? Me gusta. No. Mi sobrina tiene muchos gatitos, traigo pelo. Sí, son bonitos, pero. Sí, entonces de ahí por eso salí a Ciudad Juárez y después por eso regresé y por eso es que dije, bueno, pues vamos a ver qué es lo que Dios quiere y Dios quería lo que siempre quise ser es mamá. Entonces vamos a retomar. Retomo esto para que no se nos vaya el tiempo y sigamos. Estás otra vez en este viaje del tiempo, Radio 13, estás en Sabludowski, estás trabajando. Y aquí, ¿cómo es tu transición entonces ya a lo que hoy estás haciendo? ¿O es un brinco muy grande el que estás dando? ¿Tú ayúdame con eso? No, yo regreso con Abraham. Sí. Y me empiezo yo nunca dejé, de que empecé a conocer de Dios, nunca me dejé de congregar. Empecé en Jalapa, estuve como 2-3 meses, me fui a Ciudad Juárez, estuve 1 año, y de ahí me vine acá, en la cual pues ya tengo 17, 18 años. Entonces estaba orando no me estaba yendo muy bien económicamente, pues yo no quería estar sola,
No, así ahora, a ver, hermanas, pasen y que oren por aquellas que quieren un esposo. Hay quien sí, y hay quien quiere, y yo dije, no, yo no quiero estar sola. Y pues conocí a Omar. En la iglesia. No. Ay, soy bien chismoso, me aparece de chismes, pero ¿dónde fue? Yo cuando lo conocí, bueno, es que yo le puse. ¿Él también está en periodismo? No, él es chef. Yo le puse a Dios como lo que quería, de un caballero. Que es muy importante, quiero retomar lo que hiciste del collage unos años atrás. Sí. Porque a fin de cuentas esto es como una oración de fe. Es decir, esto es lo que quiero y lo que decías como Habacuc. Escribe la visión, lo que te gustaría. A fin de cuentas Dios conoce las peticiones de tu corazón. Pero busca primero el reino de Dios y luego todo esto, sin que te des cuenta, va dándose. Impresionante la tele, que yo ni por acá me pasaba, ¿no? Y entonces, estando ahí en la radio, pues conocí a Omar, pero yo dije, no es. Porque no tenía ciertas características que yo quería y que eran de las principales, de esos no negociables. O sea, yo les digo a los chicos, hay no negociables. Y un no negociable para mí es que cristiano sí o sí, ¿no? Que amar a Dios sí o sí. Si no, yo ya sabía lo que pasaba. Ojo, cristiano, no nada más que vaya a la iglesia. No. Porque van a la iglesia, van muchos. Sí, a la iglesia. Estaba viendo el otro día un artículo que no me parece tan malo, que decía, muchos hombres van a la iglesia a encontrar buenas mujeres, aunque sean malos, o al revés, muchas mujeres que han tenido una vida desordenada van porque encuentran buenos hombres dentro de la iglesia. No está tan mal eso, puede ser. O sea, si vives una vida reventada, pero quiero casarme bien con una persona, tanto hombre como mujer, puedes encontrarla en la iglesia. No sé. Mira, yo ahí, más bien lo que tienes que cambiar es tu corazón y tus cosas, porque pues el dar este cambio y cambiar de vida, pues ese lo vas a encontrar en donde sea, porque tú ya sabes lo que quieres. Y si traes a Jesús, pues sabes lo que quieres. No, porque sí, lo quería encontrar en el antro, pues no. Te duele el amor. Y después que no tomara. No, pues no. Yo dije que no tome, que no fume, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas. Y entonces lo conocí por redes sociales. Y de ahí, hola, ¿cómo estás? Ay, pues es que mi Facebook es privado. Sí. No tiene ni mi nombre, entonces, no tiene ni esto. ¿Y entonces? Pues se coló, no sé cómo se coló. Y le hablé a una amiga de San Francisco que era como su amigo y me dice, cuidado, mi Face es abierto y ni lo conozco. Y yo dije, no, pues yo ya lo conocí. Ya nos tomamos un café, ¿no? Pues Dios puso ahí todo y Dios ha ido poniendo bueno, antes de salir, se convirtió, se bautizó, hizo todo, o sea, hizo un express y ahora pues él es mi maestro, él me guía, él me enseña, a lo largo de estos años se ha convertido para mí, bueno, yo le veo un don de profecía y de enseñanza también. Y cocina delicioso. Bueno, un día nos invitamos a hacer un Masterchef en el podcast. Qué bonito. Mira, me da mucho gusto el tenerte, de verdad, porque te había visto, había tratado de ver cómo coordinamos. Y con Carlita, que es nuestra amiga en común también, sí, Carla, que nos hizo favor de contactarnos, que yo espero que podamos platicar y seguir en otras ocasiones. No estoy terminando todavía, ¿verdad? Pero ya el tiempo nos acelera y me encanta escucharte, porque ahora quiero que hablemos ya más enfocado ya en imagen, bueno, en ADN 40 que estás, ¿no? Sí. Y sobre todo tu trabajo, porque es directora de opinión. ¿Qué es esto, directora de opinión en general? ¿Tú haces contenidos? Vemos a las personas que participan, vemos todos los invitados, vemos todo lo que tiene que ver con la gente que opina, y somos un grupo grande de un equipo, bueno, no muy grande, pero somos un equipo de coordinadores de entrevistas y estamos muy de cerca ahí con los temas editoriales, con el director del canal, que es un tipazo. Y que sigues también haciendo historias de vida. Bueno, eso es en el podcast. En el podcast de La nuevamente los regresos, la espuma de los días, para que los busquen también. Porque... Sí, ahí un día le estábamos pidiendo, le dije a mi pastor que oráramos porque necesitaba ver qué pasaba en el trabajo. Y una amiga que nunca me había ayudado, que le había dicho, oye, estoy buscando trabajo, mucho antes, nunca, y eso.
un día me habló y me dijo, oye, no sé por qué, me invitó el director de un canal a comer, y bueno, más bien, sí sabe por qué, que trabajaba ahí, pero dice, me dijo que le diera el nombre de alguien con ciertas características y se me vino tu nombre. Y yo entre mí dije, ella no sabe que es Dios usándola, que es el Espíritu Santo, porque ella en su sano juicio nunca me había recomendado ni ella nada. Entonces fue un instrumento y ha sido, ya somos como hermanas, un instrumento de Dios que la llamó. Y a mí me llamaron, fui con Abraham y le dije, oye, me está llegando esto, ¿puedo ir a ver de qué se trata? Fui y pues no se comparaba lo que Claro. el cambio para crecimiento laboral. Entonces le dije y pues él entendió y gracias a Dios porque él terminó, de ahí se fue, no duró creo que ni un año más y yo estoy cumpliendo 15 años. Wow. 15 años. Está muy, muy, muy bonito esto. Y también el que empresas como estas abran las puertas para la fe dentro del espacio que tienes con tu podcast. Tú estás trabajando, eres una profesional, eres una persona que esté reconocida y eso nos gusta mucho aquí en Buena Nueva. Como yo digo, esto es un escaparate de fe para que podamos ver esas perspectivas de gente profesional exitosa, gente común, todos tenemos tanto una historia que contar como algo que dar. Y en tu caso, también el darnos cuenta que empresas grandes, como aquí también MBS Radio, que están dispuestos y abren las puertas para que podamos hablar de esta fe transparente, de esta fe que a veces no tienen idea y que tenemos conceptos, no sé si equivocados muchas personas de lo que es. Fíjate, tú velo en la radio, velo en los medios seculares, que es como le llamamos a los medios que no son cristianos. Que no me gusta esa palabra, ¿no? Sí, bueno, como, pero es como se le conoce a los, por eso hice la acotación, sí, ¿no? ¿verdad? De medios, Uh-huh. comerciales, no sé. Que oye, es que llevan al brujo de Catemaco y hablan de la yoga y hablan de todas las agendas, Sí. acaba de pasar el Pride, acaba de pasar eso. Hablan de meditación, hablan de que si viene el Dalai Lama o todo eso, y hay mucha resistencia para hablar de cristianismo. No, entonces encontramos un lugar en ADN 40 donde hace tiempo era aquí cabemos todos, ¿no? Y entonces en el caber todos está el respeto. Yo mi trabajo lo hago en el respeto marcando las líneas, ¿no? que hay dentro de la empresa. Y a veces somos nosotros los que no nos atrevemos. Y yo hablé con mi jefe. Y mi jefe y yo tenemos visiones totalmente diferentes de Dios y de la religión. Y es el hombre que me ha apoyado junto con otras personas ahí para que vayan cantantes, pastores, gente, y hay diversidad de contenidos donde la gente hoy ya no estamos en esta época infantil, ¿no? Del papá gobierno, todo esto, donde la gente tiene la posibilidad de acercarse a los contenidos que quieran Uh-huh. y saber qué es lo que les nutre y de qué se van a alimentar. Y entonces, en una de esas partes, de ese gran buffet, estamos nosotros con la espuma de los días, estamos con temas de bienestar emocional, que no son precisamente temas cristianos, pero los viernes pues ya los hemos dedicado a temas de la fe. Me gusta eso. Y la parte pero ayúdame con el nombre correcto. Psicología, psicoterapeuta, lo que estudiaste. Psicoterapia. Pues, psicoterapia, eres psicoterapeuta entonces. Sí. ¿Cómo te ha ayudado? ¿Cómo ves la fe en cuanto a eso? Tú tienes una escuela que es la Gestalt, más o menos es donde estás ahí alineada, ¿no? Sí, y estudié bien cerquita de aquí. Ay, tiempos bien bonitos. A mí me hubiera gustado estudiar psicología. ¿Crees que todavía tenga tiempo? De psicoterapia. Pero yo psicología es más sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre la psicoterapia y psicología? La psicología ve muchas ramas y la psicoterapia, un psicólogo no puede dar terapia. Claro. El psicoterapeuta sí. Él es el psicoterapeuta, no es el que te medica. No, es el psiquiatra. Es el psiquiatra, exacto. Y es un médico. Entonces, sí. No, uh-huh. Y es un médico. Yo he pasado por un montonal de transiciones. Uh-huh. O sea, tanto que mucha gente que diga, ay, es cristiana,
No, y ahora terapeuta, no, y ahora hablando de la paz, ¿Y no. prisionera de guerra? No, o sea. ¿Cuántos traumas va a tener? No, sí. O cuántas cosas hice, ¿sí? ¿No? Cuántas cosas hice que no estaban de la mano de Dios, o cuántas personas no regañé tremendamente como jefa tóxica, o cuántas cosas no en esta parte del proceso del ser humano. En cambio, o sea, me he ido moldeando y he tenido que trabajar. Somos cuerpo, mente y espíritu. Me falta el cuerpo, evidentemente, que ahí tengo un área de oportunidad, como dicen actualmente. Sin embargo, estaba muy mal en mis emociones. Era otra persona, o sea, soy otra persona. Cuando dice la gente puede cambiar, dice nunca cambia, pues a lo mejor una esencia no cambia de ti. Eso. Pero hay muchas cosas que sí se modifican y que sí he ido cambiando. Pregúntale a mi esposo. No. Y esta parte donde muchas veces las religiones prohíben que entre la psicología, porque solo el Espíritu Santo te va a cambiar. Pues claro que sí. Sin embargo, hay herramientas, como cuando les duele la cabeza, como cuando te tuerces un pie, como cuando tienes, no, te luxas un brazo. La psicoterapia es eso, y vamos de la mano. Sí, claro. Yo no recomiendo que si eres cristiano vayas con un terapeuta que no lo es. Si es muy profesional, no hay problema, pero hay de todo, como hay de todo en los cristianos, en los católicos, en los abogados, periodistas y todo. Pero si conocen de la fe, pues te van a causar cuáles son las raíces de amargura, cuáles son todas esas cosas que tienes. Hay de todo en la viña del Señor, menos uvas, dicen por ahí. Pero entonces, ¿tú recomiendas que si alguna persona quiere ir a un terapeuta, que pueda ir de la mano a un terapeuta cristiano? Tú dirías que sí. Pero hay algunas reglas, ¿no? También que no te conozca, porque si ese terapeuta a veces dice que no lleven lazos familiares o algo así. No, porque no, esos son como los psicoanalistas. Eso es otra cosa. No, yo no tengo problema con eso, porque pues finalmente, o sea, hay abogado y que no seas arquitecto y que no, pues qué, tú tienes una secrecía, es como si el pastor no. Pero luego los que no tienen esa secrecía y chismosean todo. No, tienes que saber con quién vas. Los pastores a veces son así. Tienes que ver con quién vas. Tú recomendarías a ver otra pregunta que no tiene nada que ver, pero aquellos pastores que también les gusta mucho aconsejar, creo que también les recomendarías que se pusieran a estudiar o buscar ayuda profesional. Es diferente. O llevar la consejería con un terapeuta o con un... No, porque el pastor está dando consejería a nivel espiritual. Y él, o sea, ¿qué es lo que tiene que tener una cobertura? Tiene que ser un pastor que se rija bajo, no tiene que tener estudios, o sea, porque el Espíritu Santo le está revelando. Sin embargo, tiene que estar... Pero es que ese es el punto, sí. Bueno, tiene que ser alguien. Igual que los terapeutas tienen que saber de dónde vienen. Que se me gustaría otro podcast para platicar acerca de exactamente todo ese tipo de situaciones que a veces un pastor tal vez no preparado ni espiritualmente ni nada puede dar un consejo que destroce la vida en vez de ayudar. El llevar almas es bien delicado. O sea, llevar almas. Es muy delicado, sí. Porque yo al principio cuando llegué yo lo que quería hacer era pastora, ¿no? Porque pues me gustaba el micrófono, pero después cuando empecé a ver, dije, no, este camino no está nada fácil, es una responsabilidad. Por eso yo empecé haciendo coaching, ¿no? Hice coaching, hice 1 año. Después dije, yo no puedo dar terapia con esto. Hice 3 años de psicoterapia. Después hice, porque son personas que tú puedes cambiar la vida si no eres consciente. Un psicoterapeuta que te dice qué hacer no es un buen terapeuta. Okay. Un terapeuta tiene que hacer preguntas y tú tienes que descubrir. Por ahí entra el Espíritu Santo, ahí entran muchas cosas. No te tiene que decir, oye Paco, creo que sería mejor que... No, sí. ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿De dónde? A ver, vamos a hacer, vamos. Y tú lo tienes que escribir. Es cuando viene el, que es el insight, le decimos, o es el me cayó el 20, o es el me di cuenta, ¿no? Todo eso. Pero hay mucha gente enseñando técnicas de verdad que están destruyendo a la gente, que ahora con cuarzos y cosas y... No, los cuarzos... Y el peligro también de las redes, tantos reels que cualquiera se pone a hacer un reel y empieza a decir unas cosas que convence con un nulo conocimiento o un conocimiento totalmente chueco. Entonces, no vas a creer
Pero mucha gente se deja ir, mira, me dijeron esto y esta es la respuesta, o sea, eso es ignorancia. Sí. Pero eso será otro tema para después. Así me encantaría, porque el tiempo se nos fue. Sí, el tiempo de este podcast, todavía tenemos mucho tiempo por hacer mucho. Así es, pues muchas gracias. No, gracias a ti por haber venido, tomarte el tiempo, porque sé que estás llena de cosas. Ahorita platicabas también de unas situaciones que están sucediendo, que tienes que estar en información y todo, pero te agradezco este tiempo que estuviste. Yo sé que a la gente le va a gustar mucho, te va a ir a buscar ahorita para que también vean todas las entrevistas. Con el tema, recuerdo que también tuviste un amigo, David Escarpeta, que hablaba de las batallas, las batallas silenciosas, ¿no? Sí. De toda esta cabeza, y que él, siendo pastor, buscó terapia, buscó ayuda, porque eso necesitamos. La fe es una, y tú bien dijiste, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, ese es el equilibrio que debemos de llevar como personas. Sí, y no están peleados. Para nada. Al contrario, tenemos que ser uno, somos un solo cuerpo, y el asunto es ser claro. El que no es cristiano, pues acercarse, y el que es cristiano ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, tenemos que tener una cobertura. Tenemos que tener, o sea, bueno, imagínate que mi pastor es militar, entonces yo soy. Uy, por ahí Te lo voy a mandar. Dice, perfecto. Tiene un libro. Genial. Alerta, estamos en guerra. Me gusta eso. Perfecto, sí. Hay un versículo que dice, cuídate de no caer, porque todos estamos ahí expuestos. Es mi versión, ¿verdad? Usé otra versión, pero ahí estamos. Neira Moncayo, muchas gracias. ¿Moncayo es un apellido español? Me gusta mucho. Me gusta cómo Neira Moncayo. El guapango de Moncayo. Verdad, también ahí. Pero en Colombia, yo un poquito más también Bogotá. Al sur de Colombia, ese apellido también se escucha mucho. No sé cómo sea ahí. ¿Y Neira también hay, no? Neira, ¿Apellido? Sí. Neira es bonito, pero sí. Me dicen, ¿qué significa? Yo, Neira. hija de Dios. Neira Moncayo. No es como de un monte, viene así, el apellido viene de un monte y todo, ¿verdad que sí? Sí, mira, no, sí, ahí vamos. Pero muchas gracias por haber venido. Yo quiero agradecerte nuevamente, quiero agradecer aquí a Buena Nueva, MBS Radio, que nos permite hacer este podcast. Yo soy Paco Palafox y me gustaría que te despidieras directamente así con tu cámara, que los invites. Son tus últimos 30 segundos de este podcast, esperando otro. Bueno, pues quédense aquí con nosotros, va a escuchar de muchos temas, y sigan a Paco, porque seguramente les va a decir cosas que edifiquen y que a veces se ríen, a veces lloran, a veces comparten, a veces se enojan, pero hay buenos contenidos por acá. Ahí estamos, la espuma de los días y Buena Nueva. Aquí estamos. Hasta la próxima.